verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Llegamos al momento en la iglesia en casa donde estudiamos nuestra lección de escuela sabática del trimestre, ¿no? Estamos estudiando actualmente el libro de Juan y bueno, contentísimos porque a pesar de que en la iglesia en casa, esto es un repaso de la lección que hacemos todos los sábados, lo bueno de la iglesia en casa es que usted que nos está escuchando a través de YouTube puede llegar y decir, oye, ¿de qué están hablando esta gente? Y hacemos un refrescamiento de esta parte de la Biblia, ¿no? Seguimos hablando de Juan. Y hemos estado hablando en lecciones anteriores sobre los testimonios de quién es Jesús. Hemos hablado de pruebas, hemos hablado de milagros, hemos hablado de la autoridad que tiene a través de la Biblia, hemos hablado de que las profecías muestran a Jesús, pero entrando en el mes de diciembre, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿quién es Jesús? Yo creo que la lección de escuela sabática fue perfectamente calculada, así como el productor de este programa es Dios y lleva el programa primero hablando del agradecimiento y justamente vamos a hablar ahora en la lección de escuela sabática y creo que por ahí también van algunos toques. Nos preguntamos justo entrando en las fechas de Navidad, ¿quién es Jesús? Todavía las personas se preguntan, aquí en la iglesia en casa estaremos hablando hoy precisamente de esa característica fundamental y que nos da extrema esperanza, que es que Jesús es la fuente de vida. Así que para introducirnos en este tema del día de hoy, Juanfra, la escuela sabática Light. El primer repaso Francisco en la iglesia y en Juliana casa. estaban felices. La apología de su fe frente a sus compañeros y el profe Harry ha valido la pena. La semilla de la fe está germinando en el corazón de Edgar, uno de sus compañeros. Pero, ¿se decidirá por Cristo? Mientras contaban a sus padres las buenas noticias, Edgar escribió en el chat: gracias por ayudarme a creer en Jesús. Los milagros y los testigos llamaron mi atención, pero las profecías del Antiguo Testamento, cumplidas en la vida de Jesús, me convencieron. Buen trabajo, jovencitos. El Espíritu Santo nos está usando en el salón de clase. Pero la alegría se convirtió en preocupación con el siguiente mensaje. Edgar pregunta si creemos que Jesús puede sanar a su mamá. ¿Y qué tiene su mamá? Eso le acabo de preguntar. Francisco tomó el celular y leyó la respuesta. No son buenas noticias. La mamá de Edgar tiene cáncer. Papá y mamá reaccionaron al instante. No estén tristes, hijos. Nada ocurre por casualidad. Esta es la oportunidad para que esa familia conozca el poder de Dios. Lección 9. La fuente de vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tanta gente enferma? ¿Por qué tanta gente lejos de Dios? ¿Por qué tanta gente muere día tras día? Oigan bien, antes de que el pecado entrara en el mundo, podríamos decir que Adán y Eva gozaban de la vida en 3 dimensiones: vida física, vida espiritual y vida eterna. Pero cuando pecaron, esa vida en 3D comenzó a desmoronarse. La vida física se convirtió en enfermedades y dolores, la vida espiritual en rebelión contra Dios y la vida eterna se convirtió en muerte segura. ¿Lo notan? Con el pecado perdimos la vida. Desde entonces, la humanidad ha estado como la mamá de Edgar, enferma, alejada de Dios y con la muerte encima. ¿Alguna esperanza? Sí, de hecho, una única esperanza: Cristo. Recuerden lo que Él mismo dijo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto significa que toda vida procede de Él, tanto la vida física que recibimos al nacer como la vida espiritual y eterna que nos ofrece al creer en Él. La palabra vida, que es la traducción del término griego zoé, aparece 36 veces en Juan, casi un 25% del total en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque, como recordarán, el propósito del libro no es solo apologético, para que crean que Jesús es el Cristo, sino evangelístico, para que creyendo tengan vida en su nombre. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué significa que Jesús sea la fuente de toda vida?
En primer lugar, ¿qué es la fuente de la vida física? En casa, cuando nos vamos a la cama, apagamos la luz. ¿Se imaginan que se pudiera hacer lo mismo con el sol? Sin el sol no habría luz ni calor. Ni fotosíntesis, ni plantas, ni oxígeno. O sea que no habría vida física en la Tierra. Exacto. Pero, ¿quién creó el sol? Jesús. ¿Quién es el que lo sostiene en el punto exacto para que haya vida en la tierra? Jesús. El apóstol Juan lo escribió claramente. Todo fue hecho por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sabías que la tierra está a una distancia exacta del sol para que haya vida? La distancia promedio entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 149,6 millones de kilómetros. Si estuviera un poco más cerca, sería demasiado caliente, y si estuviera un poco más lejos, demasiado fría. Esto significa que, aunque dependamos del Sol, toda vida física que existe en este planeta tiene su origen último en Jesús. ¿Y qué decir del aliento de vida? Fue Dios quien sopló el aliento de vida en el hombre. ¿Lo notan? Desde el momento en que el primer ser vivo respiró en el Edén hasta hoy, Él es quien sostiene la vida física. ¿Qué pasó entonces con esa buena vida física? Bueno, imaginen que la humanidad era como un celular recién salido de fábrica. Batería al 100%, 0 rayones, todo funcionando bien. Llegó el pecado y se nos cayó el celular al piso, sin protector, pantalla rota, batería que ya no dura ni medio día y apps que se cierran solas. Todo un desastre. Eso fue lo que pasó con la vida física. Comenzamos perfectos, pero con el pecado llegaron las pantallas rotas de las enfermedades, las baterías bajas de la fatiga y los errores del sistema de la muerte. Pero cuando vino Jesús, duraba horas sanando a los enfermos. Con Cristo tenemos esperanza en medio de la enfermedad. Sin Cristo, seguimos con ese celular roto que solo nos da dolores de cabeza. ¿No es maravilloso saber que el mismo que creó el universo quiere cuidar de ti y restaurar tu vida física? En segundo lugar, ¿qué es la fuente de la vida espiritual? Muy bien. Pensemos que ese celular roto ya fue reparado. ¿Qué necesitamos ahora para que funcione al 100%? Conectarlo al Wi-Fi. Para que las aplicaciones puedan funcionar. Correcto. Oigan bien, podemos estar bien físicamente, como ese celular reparado, pero sin una conexión con Dios somos como un celular sin conexión a Internet. Enciende, tiene algo de vida, pero las cosas no andan bien. Todo está desconectado y vacío. Bueno, cuando decimos que Jesús es la fuente de la vida espiritual, lo que queremos decir es que Jesús es el router Wi-Fi espiritual que puede reconectarnos con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos desconectó de Dios. Pero aquí viene lo mejor. Jesús no solo nos conecta. En lugar de simplemente darnos una clave de acceso, Jesús nos adopta como hijos de Dios. Nos hace parte de su familia. Juan 1, 12 y 13 lo explica claramente. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Lo notan? No es solo una conexión temporal, es un cambio de identidad, de desconectados a conectados, de huérfanos espirituales a hijos amados de Dios. ¿Y cómo ocurre esto? Está claro en el pasaje. Primero viene la parte nuestra, creer en su nombre, y luego viene la parte de Dios, hacernos sus hijos, un aspecto humano y un aspecto divino. Es como toda conexión Wi-Fi. Aceptas la clave que Jesús te ofrece, creer en su nombre y recibirlo como tu Salvador. Y luego experimentas la parte divina, la vida espiritual que Jesús te ofrece, una vida abundante, llena de propósito y conectada con el Creador. Entonces, ¿te animas a conectarte al Wi-Fi espiritual de Jesús? Recuerda, su clave nunca cambia, creer y recibirle, y la señal es fuerte en todo lugar.
Y en tercer lugar, ¿qué es la fuente de la vida eterna? Como decíamos, el pecado no solo afectó la vida física y la vida espiritual, sino que nos arrebató la vida eterna. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús no solo es la fuente de la vida física y la fuente de la vida espiritual, Jesús también es la fuente de la vida eterna. ¿Recuerdan lo que le dijo a Nicodemo? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. ¿A qué se refería Jesús con esto? Oigan bien, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, vino una invasión de serpientes por causa de su desobediencia. Todo el que era mordido por una serpiente moría. Moisés intercedió ante Dios por el pueblo y fue allí cuando Dios le dijo que levantara una serpiente de bronce. Si alguien era picado por una serpiente, debía mirar a la serpiente de bronce. Si la miraba, vivía. Si no la miraba, moría. ¿Lo notan? Jesús está diciendo que Él debe ser levantado como esa serpiente de bronce para que todos los que hemos sido envenenados por la picadura del diablo podamos ver a Cristo y vivir, pero vivir eternamente. Jesús vino a devolvernos la vida eterna que la serpiente nos arrebató en el Edén. Si hay un capítulo en Juan donde se repite muchas veces ese concepto de vida eterna, es el capítulo 6. Allí Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. En ese capítulo, un gran grupo de discípulos le dio la espalda a Jesús y se marcharon. Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos si ellos también querían irse, Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es la historia que se repite en el libro de Juan. Unos aceptan la fuente de vida y otros la rechazan. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Hoy la historia sigue siendo la misma. Francisco, Juliana y sus padres resaltaron las 36 veces que aparece la palabra vida en Juan. Y fueron a visitar a la mamá de Edgar. Le presentaron a Jesús como la fuente de la vida en 3D, vida física, espiritual y eterna. Era lo que ella necesitaba. ¿Lo aceptará? Edgar estaba conmovido, viviendo su propio milagro, el milagro de la conversión. ¿Y tú? ¿Qué harás con la vida que Jesús te ofrece? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De esta semana es bellísima. Es bellísima porque después que conoces ese Jesús que te relata Juan y empiezas a ver qué significa que Jesús esté aquí, te reviva ese amor, te reviva esa esperanza tremenda en ese Jesús que está aquí y cuál es su papel. No sé cómo les fue a ustedes en esta semana con la lección de escuela sabática, pero de verdad a mí me fue dulce en la boca, muy dulce. Así que, Leviel, comienzo contigo y coméntanos cómo te fue a ti esta semana con la lección de escuela sabática para todas aquellas personas que nos escuchan en nuestro repaso de esta semana. Me siento como una alumna, eso me pasa por mandarlos a asignarles un deber. Muy bien, yo creo que esta semana fue muy grata. Como todas las semanas siempre hay algo que tomar. Pero les cuento que me conectó con algo, algo que había leído en Elena G. de White, que dice que las mentes se fortalecerán y se desarrollarán si cada día con oración y espiritualidad tengamos un propósito muy especial. Miren, las capacidades mentales se fortalecerán y desarrollarán si salen a trabajar con el temor de Dios, con humildad y con una ferviente oración. Un propósito definido obrará milagros. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la lección? Porque en la lección
cuando Dios dice yo soy, me quedé con también algo que, con el comentario bíblico que me encantó de ese día. Dice, Dios desea, y lo resalté. Bueno, no lo pudieron ver porque la luz. Dios desea que el hombre haga uso de su facultad para razonar. Y el estudio de las Sagradas Escrituras fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. También nos dice, mucho cuidado, con todo debemos cuidarnos de no deificar la razón. Cuando Dios dice, yo soy, y es la fuente, y nos da la capacidad para razonar, pero para comprender a través de Él lo que Él es, para que nosotros tengamos salvación. El resumen de la lección es maravilloso cuando la decisión es razonada, sin cuidarnos de no deificar, porque todo proviene de Cristo. Para mí fue maravilloso, porque lo que le leí antes, cuando lo leí me lo escribí, y trato de todos los días. Las mentes se fortalecerán y desarrollarán. Ahora todos los días trato de hacerlo con humildad, para trabajar con humildad y oración y un propósito definido. ¿Cuál es mi propósito definido? Después de leer esta semana que Dios, el yo soy, me manda a razonar a través de Él para que lo elija a Él. Estoy haciendo señas, Juanfra, que llevan 2 tareas. Leviel hoy está en modo maestra. Ok, sí. Casualmente lo que tú estás comentando lo vemos a lo largo de la lección de escuela sabática cuando hablamos de lo que hace el Espíritu Santo con el tema de la fe, que lo vemos más o menos como por el día miércoles, jueves, por allí. Y creo que es como el meollo del tema de fe, ¿no? Para poder entender lo primero, que es esto de fuente de vida. Esther, cuéntanos, ¿cómo te fue con esta lección de escuela sabática de esta semana? Pues fíjate, yo voy a ahondar en lo que acaba de decir Levi también, porque yo fui por esa línea también, ¿de acuerdo? Ella está leyendo El Camino a Cristo, unos párrafos de Elena White, pero la parte crítica, que suele ser la que me gusta a mí, autocrítica y crítica también, viene justo después. ¿Por qué es importante que eso esté muy bien razonado y meditado? Porque vamos a hablar de muchas cosas que no entendemos en realidad. Y justo después, la hermana White dice, cuando nos acercamos a la Escritura, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma. Y el corazón y la inteligencia deben postrarse ante el gran yo soy. Y luego viene el párrafo así para dar el choque. Hay muchas cosas aparentemente difíciles o obscuras que Dios hará claras y sencillas para los que con esa humildad procuren entenderlas. Mas, sin la dirección del Espíritu Santo, estaremos continuamente expuestos a torcer las Sagradas Escrituras o a interpretarlas mal. Y claro, en esta época tan súper, hiper, mega analítica, donde hay gente tan interesante, tan lista, tan, ¿verdad?, pues clara, ¿no?, y tan iluminada, que se atreven a explicar la naturaleza de Dios. Yo el otro día escuché algo, un anuncio de alguien que prometía en algún canal de YouTube o en alguna cosa de estas, hacer una radiografía de Dios. Y yo dije, ¿cómo? Es que lo tituló así, radiografía de Dios. Yo dije, ¿pero qué tipo de ser humano se atreve a decir esto? Es blasfemo, supongo, decir eso, ¿no? Voy a hacer una radiografía de Dios. Bueno, en fin, hay gente que cree que puede hacer eso. La lección me recuerda que hay muchas cosas que no puedo entender y que hay muchas cosas que están completamente fuera del alcance de mi mente finita. Entonces, yo tengo que creer en Jesús por fe. Lo que entienda lo entenderé, lo que no entienda, relájate, tranquila, que tienes toda la eternidad para seguir estudiando. Y además hay cosas que aunque quieras, no están a tu alcance. Y esto lo hilo con la idea también que habéis apuntado, ¿no?, de Navidad y Jesús. Ayer mismo por la tarde estuve recibiendo a una amiga que venía de fuera. Todo el mundo quiere venir a Vigo, claro, a ver nuestras luces y nuestras decoraciones navideñas fantásticas. Sí, yo busqué en Google dónde pasar Navidad y Vigo me apareció casi que las 3 primeras opciones, espectáculos de Vigo. Pues mira, 11 millones y medio de luces LED, merece la pena. Está preciosa la ciudad, yo todavía no había ido y aprovechas que viene gente, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque resulta que vino esta amiga y una de las cosas que hicimos fue ir a ver un par de exposiciones de belenes. Una de ellas protagonizada por un Belén napolitano precioso y luego otras pues con un concurso de belenes y bueno, hay artistas belenistas, la verdad, maravillosos que hacen belenes con figuras y con elementos de lo más curioso. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estábamos en la cola del Belén napolitano, habíamos llegado pronto para intentar ir de las primeras y no tener prisa y poderlo ver tranquilamente. Detrás de nosotros venía una chica cuidadora de una niña como de unos
5 años, más o menos, 4 o 5 años. Y resulta que la chica le estaba diciendo a la niña que iban a ver un Belén, que le iba a enseñar un Belén napolitano, un Belén con las figuras de la Navidad. Y la niña preguntó, ¿y dónde está Papá Noel? Porque suponía que en el Belén había un Papá Noel y ella no veía en ninguna de las imágenes Papá Noeles, ¿no? Comentábamos esa chica y yo que efectivamente esto de Jesús y esto de la Navidad y Jesús está tan desdibujado que hay muchos críos que no saben que la Navidad tiene su origen efectivamente en el nacimiento de un tal Jesús. Hay mucha gente que ignora eso. Bueno, nosotros somos depositarios de ese mensaje. Y yo me pregunto qué estamos haciendo también en épocas como esta, para hablar del Jesús en quien creemos y a quien vamos a estudiar también en esta lección. Por eso nos cae como anillo al dedo comenzar diciembre preguntándonos quién es Jesús. O sea, el yo soy de esta lección de escuela sabática nos da como un pa, pa. Epa, reflexiona. Este es el Jesús. Pero antes de tú hablaste de que te gusta la contra, te gusta la resistencia, y por eso dejé a Juanfra de último, porque como él es el policía malo de este programa. Entonces, Juanfra, ¿cómo te fue a ti con la lección de escuela sabática esta semana? Tu primera impresión. Voy a empezar suave. ¿Viste? Vamos a ver. ¿Con qué nos sale? Bueno, ¿qué será si uno... Jesús está trazando el Evangelio de Juan, a mí, hasta donde yo llego, que no mucho más allá, pero hasta donde llego. Juan está trazando una línea, diciendo, allá está la vida, aquí está la oscuridad. Es decir, y parece que lo blanco y lo negro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el mundo moderno, el mundo posmoderno, nos resistimos, los posmodernos, a estar clasificados o en la luz o en la oscuridad. Nos gustan mucho los grises. Nos gusta ir de tuertos por la vida, un poco así, diciendo, bueno, yo no, ¿vale? Un poco guardando las apariencias, pero entonces, ¿qué se le dice a un tuerto? ¿Cómo se aproxima uno a decir, tienes la posibilidad de ver más? Hay muchos tuertos que se conforman solo con ver un poquito, ¿no? A tienta. Nadie quiere estar ciego, ¿no? A nadie le gusta ir tropezando, ¿no? Pero a veces hay muchos tuertos que están cómodos en su incomodidad. Jesús traza una línea que divide a los hombres, estar con él o no. Y eso es lo que al final él dice, ¿estás conmigo? ¿Te vienes, Juanfra? Tengo una propuesta para ti de una vida nueva, de una vida relanzada, de una vida en la que vas a poder desarrollarte como nunca, ¿no? Y bueno, no todos están dispuestos a dar ese paso. De hecho, Juan, en su Evangelio, nos está manifestando continuamente también un grupo numeroso de gente que rechazó esa propuesta, que no quiso saber nada de lo que Jesús ofrecía. Acabas de dar una palabra clave aquí, es con respecto a cuál es el énfasis de Juan en esta porción, en hablar de Jesús como la fuente de vida. ¿Cuál es la verdadera misión de Juan en el libro? Y cuando arrancamos la lección de escuela sabática esta semana hablando del yo soy, nos damos cuenta que verdaderamente Juan busca que la gente se incline no por los grises, no estar entre características de uno y la otro, sino estar o en el blanco o en el negro. Pero ¿cómo tú determinas si estás en el blanco o en el negro? Conociendo verdaderamente a cada uno de los elementos. Si tú conoces quién es la luz y tú conoces quién es la oscuridad, tú tomarás un bando. Pero cuando no estás claro de qué es la luz y no estás claro de qué es la oscuridad, obviamente vas a estar entre algunas cosas de este y algunas cosas de este, siendo una persona gris. Y por eso creo que Juan hace tanto énfasis en el yo soy. Yo saqué varios yo soy del libro de Juan, y por aquí tenemos, por lo menos, como para demostrar ese verdadero carácter de Jesús, ¿no? Esa misión de Jesús en su ministerio. Jesús dice, yo soy pan de vida. O sea, estamos hablando de la cobertura de las necesidades de alimentación que puede tener una persona. O sea, es pan de vida, cubre las necesidades. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, es decir, es el acceso que se tiene a Dios. O sea, a través de Jesús se entra a Dios. O sea, yo soy el buen pastor, es decir, está relacionado con el cuidado de sus seguidores. Yo soy resurrección y vida.
Sí, estamos hablando del orden, resurrección y vida. Es decir, no estamos hablando de que solamente es la vida, sino que es la resurrección y vida. Significa que luego de la vida es eterna, porque ya reviviste. ¿Lo ves? Es resurrección y vida. Es camino, verdad y vida, como nos trae el versículo de memoria de esta lección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Bellísimo, bellísimo versículo. Porque tú te pones a razonar en el orden del cronológico o más o menos el desarrollo que puede tener una persona. Y tú dices, cuando tú estás joven, tú buscas qué estudiar, buscas con quién casarte, buscas dónde vivir, buscas, o sea, vas eligiendo el camino a recorrer. Cuando logras tener experiencia, eso fue yo estaba leyendo y yo decía, oye, es prácticamente Jesús nos está invitando con esta frase a que Él es todo lo que nosotros tenemos en la vida, porque luego que tienes experiencia, empiezas a determinar verdaderamente qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es real y qué no es real. Es decir, buscas esa verdad. Y cuando ya ha pasado el tiempo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué busca la gente después de machacarse toda la vida? ¿Quieres vida? ¿Quieres vivir? ¿Te parece insuficiente lo que has vivido? Y Jesús nos lo plantea. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. O sea, es decir, nos lo resumió. O sea, no busques tanto, ya estoy aquí. Además te dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, a través de Él es que podemos dar los frutos. Entonces, cuando tú ves todos estos yo soy, oye, empiezas como a vislumbrar, si este es todas esas características, ¿verdad? Todas estas características que justamente le dan propósito a mi vida, le dan sentido a mi vida, soy luz, soy blanco o soy negro. Entonces creo que el énfasis de Juan es hacer ese con reconocimiento de quién es Dios. Ahora yo pregunto, muchachos, aquí, que me nació de todo de esta parte de yo soy. Si en ese momento Juan nos trae esto, ¿por qué las personas en ese momento tenían rechazo a Jesús? Entonces, una cosa, y tomando un poco la palabra, tomándola, vamos a ser firmes en esto, lo que dijo de que estábamos viendo lo que yo soy, pero tomando lo que dice Juan, con el tuerto, es bien interesante y lo voy a conectar con lo que acabas de preguntar. Y dice en el otro texto, que en el comentario dice, si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro entendimiento, de modo que no podamos comprender ni las verdades más simples, debemos tener la sencillez y la fe de un niño. Entonces, muchas veces nosotros, cuando yo leía esto, dije, y oí lo que dijo Juan Fran acerca de somos tuertos espirituales, ¿sabes? Ni tenemos toda la luz, pero tampoco queremos estar totalmente velados. Entonces somos como que un poquito un gris, entonces somos tuertos espirituales. Y voy a la pregunta que tú estás haciendo. Eso era lo que había velado, no había entendimiento claro de las Sagradas Escrituras. Por eso ellos, y anteponiendo su yo, por eso ellos no pudieron reconocer, y actualmente tampoco podemos reconocer quién es el gran yo soy. Bueno, Leviel nos trae que lo que pasó en aquella época está pasando también actual, Esther. Nos los trae, o sea, nos los puso en bandejita. Es decir, lo que pasó en esa época lo pudiéramos estar repitiendo nosotros. ¿Sabe? La Escritura nos trae un énfasis de Juan en determinar quién es Jesús, y a pesar de eso, nosotros no reconocemos. ¿Por qué nos puede estar pasando esto, Esther? Yo me estoy imaginando la siguiente escena. Estamos en una congregación, estamos en el púlpito y desde el púlpito lanzamos la pregunta que hizo Jesús. ¿Quién decís vosotros que es? ¿Sí? Es posible que tuviéramos que bajarnos del púlpito horrorizados con algunas de las respuestas que pudiéramos recibir. Lo digo de esta forma porque probablemente algunas de esas respuestas serían bastante irreverentes o serían bastante alejadas, ¿no?, de lo que dice el texto bíblico.
nos ocurre lo mismo que les ocurría entonces, que nosotros siempre sabemos más, que nosotros siempre somos más inteligentes y hacemos planteamientos mucho más sesudos de lo que dice la Escritura. Resulta que el Jesús del que habla Juan es alucinantemente, porque es algo alucinante, el creador de la vida, el dador de la vida, el creador del universo, el que lo mantiene absolutamente todo en orden, y sin embargo es aquel que también se agacha a tomar la mano de uno de los parias de la época, ¿no? Dices tú, wow. Claro, ocurre que eso es tan poco, comillas, humano, que no llegamos a entenderlo. Pero eso es un grave error, porque el yo soy se humilló, dice también la lección en algún momento, hasta el punto de que fue la máxima humillación que hubo jamás en el universo. Cargar todos y cada uno de los pecados del mundo. Como hay cosas que no podemos entender, tenemos que intentar razonar desde lo que sí podemos entender. Ese es parte de nuestro problema. Nos sobra soberbia, nos sobra orgullo, nos sobra el yo explico quién es él. Pero ¿quién eres tú? Cállate, cállate, siéntate, tranquilízate y ponte una cinta adhesiva en la boca, calla un rato, porque vas a acabar diciendo cosas que al final están insultando al yo soy. ¿Ah? Tómatelo con calma, esto es mucho más sencillo, es mucho más tranquilo. Yo creo que nos falta ese punto de humildad, de decir, ¿sabes qué? No llego, no entiendo, no sé, me tengo que quedar con lo que sé. Pero aún así, Juan te da tantas vislumbres para que lo entiendas que sigue resultando absurdo, ¿no? Cuanto más sabemos, más orgullosos somos, hablamos de teología y nos perdemos al Jesús de las distancias cortas, a ese que nos presenta Juan en momentos tan preciosos que si nos fijáramos nada más en eso, ya le entenderíamos. Pero no, siempre queremos ir un poco más allá. Juan nos presenta una idea de Jesús con mucho énfasis, con mucho amor, con esa locura del cristiano, ¿no? Decir, mira, Él es, y Él es esto. Pero ¿por qué está la duda, Juanfra? ¿Cómo ves tú eso del tema de la duda de las personas ante lo que Juan nos presenta? Lo recoge muy bien el evangelista. Juan señala, relatando en su capítulo 6, y leo, dice, al oír esto, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, su enseñanza es muy difícil de aceptar, ¿quién podrá hacerle caso? Y Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto os ofende? ¿Qué pasaría si vierais al Hijo del Hombre subir desde a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, el cuerpo de nada aprovecha. Bueno, sigue todavía relatando. Y al final Jesús dice, Juan dice, todavía hay algunos de vosotros que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién el que le iba a traicionar. Y añadió, y esto es muy interesante, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y le preguntó a los 12 discípulos, ¿también vosotros queréis iros? Qué interesante, ¿no? Porque, oye, Juanfra, es que a veces lo que me propone Jesús, ¿también te quieres ir tú? Y entonces sale Simón, que se caracteriza porque piensa, es rápido, se deja llevar enseguida, es impulsivo, cuando le dice, Señor, ¿a quién iremos entonces? Tus palabras son palabras de vida eterna. Sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, en ese sentido, nos coloca a nosotros en el mismo, porque esta escena que recoge Juan, a mí me parece que es muy actual, que cualquiera de nosotros se puede ver reflejado en esto. Tendrías que ver, Juanfra, a ver, tú estás entre los que, que las propuestas que hace Jesús para mi vida, que no son fáciles, ¿no? Es que me está pidiendo que renuncie a esto, o que sea leal a mi compañero, a mi compañera, a mi pareja, a mí me gusta, ¿no? O que sea honesto en mi trabajo, o que deje de hacer esto, o que practique otras cosas, que sea generoso, que tenga gratitud, como decíamos al principio del programa. Y al final la pregunta termina apareciendo. Cuando nos ponemos un poco, marcamos distancias con Dios, Jesús termina preguntándonos, ¿tú también te quieres ir? Mirad, tú también te quieres ir, Juanfra. ¿Sabes qué? Ya tenemos entonces dos escenarios. Tenemos un Jesús que nos lo conceptualiza Juan. O sea, Juan nos dice quién es la figura de Jesús. Y tenemos al hombre que duda, que ve busca en su finita sabiduría racionalizar toda la enseñanza de Jesús. Entonces, tiene que haber un elemento, y yo lo consigo en la lección en el día
domingo, cuando cuentan la historia se titula En él estaba la vida, pero más que el hecho del misterio de si él es la vida y proporciona la vida y por eso venció a la muerte, yo hago más énfasis para poder sacarle el meollo a esta lección de escuela sabática en la historia sobre la serpiente. En Números 21:4 nos trae una historia donde Moisés, a raíz de la situación que estaba pasando con el pueblo de Israel, de que estaban siendo mordidos por serpiente y murió muchas personas, Moisés levanta una serpiente de bronce y toda aquella persona que veía la serpiente sanaba. Entonces dije, aquí tiene que haber una llave para unir justamente lo que estamos conversando, de cómo un Jesús que se nos presenta así, podemos estar en cónsonos con eso sin necesidad de tener una sabiduría inmensa. Y es que vamos a recordar qué pasó con ese pueblo de Israel. En ese momento de donde las serpientes atacan al pueblo de Israel, fue el momento en que ellos aborrecieron el camino, aborrecieron el pan que estaban recibiendo, el maná. Decían que era un pan ligero, que no los saciaba, que ¿por qué los llevó allí? ¿Entiendes? O sea, estamos hablando de un momento de alejarse de Dios. La Biblia dice que Dios envió. Cuando se hace la traducción de ese enviar, realmente es que ese verbo de enviar realmente es como que hubo un alejamiento de Dios. Y al haber el alejamiento de Dios, todas esas bendiciones que a veces no vemos que están ocurriendo, se pierden porque ya no estamos en presencia de Dios. ¿Y qué pasó allí? Bueno, las serpientes que en algún momento estuvieron en el desierto y no atacaban al pueblo de Israel porque gracias a ese cerco que Dios tenía de protección a su pueblo, ¿verdad? Empezaron a morderlo. Ahora vemos la analogía de las serpientes como el pecado. Cuando uno se aleja de Dios, el pecado hace desastre y el pecado lleva a la muerte, ¿no? Ok. Luego de esa situación, vemos cómo Dios busca transformar un elemento aborrecible como es la serpiente, que para ese momento ya la serpiente en la historia del pueblo de Israel era algo terrible por la situación con Eva y por lo que estaban viviendo, transformó ese símbolo aborrecible de la serpiente en una figura de salvación. Pero a mí me llama muchísimo la atención que es que no es que el llamado fuera, vamos a entender este simbolismo, vamos a entender que la serpiente tiene ahora hay un campo que protege. No. Aquí solamente era de ver la serpiente. Y creo que aquí está la clave. Porque el tema de ver es un tema de compromiso, de interacción. Tan sencillo como observar. Y creo que es, como dice Esther, un tema sencillo. Es realmente sencillo. Es ver, estar con la vista puesta en ese Salvador. Y este Salvador, ¿quién nos lo presenta, Juan? Tú lo ves tan fácil así, ¿no? Sí, es un tema de ver, es un tema de observar. No te piden que lo toques, no te piden que lo midas, no te piden nada de eso. Pero te piden que veas. Que haya luz, ¿vale? Que haya un poco de razonamiento y entendimiento. Ahí es donde digo, y yo le cambio, y discúlpame por interrumpirte, yo le cambio. No, está perfecto. En él estaba la vida, pero para nosotros sigue, en él está la vida. Todo lo llevo al piso actual. En él está la vida porque me encantó el simbolismo de que vas a ver, pero nosotros igual podemos estar ciegos y no queremos ver y vamos a estar muertos. Igual con los que no vieron a la serpiente en la cruz. Si yo no veo y entiendo a través del Espíritu Santo quién es el gran yo soy, que es él. En él estaba la vida, en él está la vida, en él está la vida eterna, la conformación, en él está todo. Yo también voy a morir en este desierto. Por eso yo no digo que en él estaba la vida. Para mí, en él está la vida. Cuando murió en la cruz nos dio la oportunidad. ¿Y qué significa ver? Hay luz. Cuando tú ves es porque hay claridad en tu vista. Lo puedes observar, lo puedes meditar. Muchas veces estamos velados. Bueno, muchas veces no. Estamos velados
y confundiendo lo que significan las Sagradas Escrituras. Sí, yo me imagino en el contexto del tema de la serpiente, estamos como esa persona que evalúa el bastón con la serpiente de bronce y dice, ya va, ¿cómo esto está curando a la gente? O sea, a pesar de que lo puedo estar viendo, no estoy creyendo. A lo mejor es que hay una energía, una cosa, vamos a medirlo, a lo mejor es que la distancia y la puesta del sol, o sea, hay una cantidad, ves que no es distinto ver de solamente orientarte. Realmente esta vista que nos llama al tema de la serpiente y que hace la analogía con ver a la cruz, a ese Dios elevado, es intimar, es conocer. Por eso que tú dices, este es un ver de racionalizar, sí, pero es una racionalización no vamos a llamarla cuantitativa, sino de interacción. Te lo voy a poner fácil porque y interaccionar con ese yo soy. Te lo voy a poner fácil. Habla dudón, porque es el dudón de aquí. En el fondo, yo creo que todo esto va de que hay un plan de rescate. Hay un plan de rescate desde el principio que se va cumpliendo por fases y cuando Jesús está aquí se lleva al culmen. Y aún no ha terminado, que eso es lo bueno. ¿Por qué estamos nosotros hablando ahora aquí de todo esto? Recordando el Evangelio y dando tal porque sigue estando en vigor el plan de rescate. Es decir, hay una acción desde el cielo para venir a por ti, a por mí, a por Levi, a por Esther, a ti que nos estás escuchando, que sigue estando en marcha. Y ese plan de rescate que se ha ido concretando en diferentes fases, como era lo que tú decías, el pueblo de Israel en el desierto, y tenía una manera y era una fase muy concreta de cómo se materializaba. Ahora nos tocaría a nosotros cómo materializamos ese plan de rescate. ¿Qué tengo que hacer para ser rescatado? ¿Cuál es la oferta que Dios hace en mi vida hoy? Para el que está en su casa, para el que está en su trabajo, en sus quehaceres, para el que siente que su vida se ha ido al traste, para el que está viviendo en una enfermedad, en un proceso, para el que se siente abandonado de Dios. Sigue estando la oferta de decir, nene, amado, todavía tienes la opción de salir de tu situación. Por ti, no. El rescate, lo bueno, es que lo común que yo veo en todo ese plan de rescate, desde que Dios puso el primer pulgar que dijo, venga, esta tierra, me ocupo yo, el denominador común es que no tienes que hacer... Vamos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Firma aquí el papel, quiero ser rescatado. La firma y ya está. Bueno, la invitación te la hace Juan cuando te muestra a ese yo soy. A ese yo soy, Juan te dice, velo. Velo como se vio en aquel momento a esa serpiente elevada. Velo para salvación. O sea que ese plan está allí para salvación. ¿Y qué tenemos que hacer? Todos estos mordidos de serpiente. Todos somos mordidos de serpiente. ¿Qué tenemos que hacer? Voltear a ver, a relacionarnos íntimamente. Porque Juan nos trae ahora, primero, el énfasis en conocer a Dios. Y ahora nos trae el énfasis en el tema de vida. O sea, conocer que Dios es la fuente de vida y nos habla ahora de una vida eterna constantemente. Y en ese meollo de la vida eterna nos pone la conversación que tú nos trajiste ahorita a colación entre Jesús y Pedro. Justo después de esta situación de los panes y los peces, donde Jesús claramente dijo que era el pan de vida. Cuando yo leí lo de que Dios dijo, yo soy el pan de vida, me acordé de esa frase que dice, eres lo que comes. Eres lo que comes, ¿no? Y yo dije, oye, si Dios es el pan de vida, ¿verdad? Qué bonito sería estar en esa, alimentarse de Jesús, ¿no? De tener a Dios como parte de ti para justamente también ser reflejo de ese carácter. Te comento, Esther, te pregunto a ti, ahora te hablando del tema de la vida eterna, ¿cómo tomas este énfasis que Juan nos está mostrando de la vida eterna? ¿Por qué hay tanto énfasis allí? ¿Hace falta entender algo adicional con respecto a esto de la vida eterna? ¿Estamos muy claros con esto? Es como lo que comentábamos antes. Cuando lo dijiste, dije yo, uy, pues ha sonado un poco torpe esto de decir que esto es muy fácil, ¿no? Porque claro, cuando yo digo esto es fácil, no quiere decir que estemos hablando de un asunto fácil. No, claro. La cuestión es diferente. Me sonó raro lo que yo había dicho, ¿de acuerdo? O al oírte lo decir a ti. Pero claro, esto lo matizamos al hilo justo de lo que preguntas.
No estamos hablando de que no sea, o sea, que no sea fácil, sino que nosotros nos lo complicamos innecesariamente. Sí. Es que Dios nos llama a entenderlo como si fuéramos niños. Por claro, eso la sencillez. ¿Sabes qué ocurre? Que nos pasa, claro, que era lo que estamos comentando. Al final, la teología básica es muy simple. Mira a Jesús y en Jesús encontrarás una vislumbre de quién es el Padre. El problema es cuando yo quiero explicar lo que veo desde mi perspectiva, desde mi posición. No, claro, yo tengo que sacarme todos esos prejuicios que tengo, yo tengo que sacarme todo ese deseo de torcer el texto, como nos llama a hacer la hermana White, y leer directamente lo que está diciendo Jesús, porque él lo dijo claramente: yo soy la resurrección y la vida. Eso quiere decir que no hay resurrección ni vida en otro que no sea él. Fijaos, al hilo de lo que comentábamos, y la vida eterna, y la observación sencilla, queridos, queridas, ¿realmente cuál es la alternativa a la enfermedad y a la muerte? ¿Se os ocurre alguna mejor? Es decir, el ser humano actual sin Jesús, sin un Dios creador, sin un Salvador, ¿tiene opción? Jesús resucita. ¿Satanás resucita a alguien? ¿Puede resucitar a alguien? Es completamente imposible. ¿Satanás ama a alguien? ¿Realmente crees que Satanás puede solucionar todo esto? Lo digo claramente, porque si no somos de Jesús, somos de Satanás. La Biblia no da otra opción. Y en el mundo de los grises, en realidad esto es de blanco y negro. Ya está. O crees en Jesús o no crees. O miras a la serpiente o no tienes forma de curarte del envenenamiento. ¿A quién estamos mirando realmente? ¿Qué queremos buscar? ¿Creemos que tenemos una religión mejor? ¿Creemos que tenemos una alternativa mejor? ¿Creemos que tenemos a alguien que nos pueda sanar y nos pueda resucitar que no sea Jesús? ¿En serio? Bueno, contádmelo, argumentádmelo, demostrádmelo y a partir de ahí, pues a lo mejor empezamos a hablar. Pero cuidado, yo no creo en Jesús por exclusión. Yo creo que esta es la verdad y creo que Jesús es el dador de mi vida, es mi redentor, es mi salvador y es el que me da vida eterna. Pero a partir de ahí, ¿alguien tiene alguna alternativa mejor? ¿Cuál es la otra? Querría que me lo explique. Leviel, ¿cómo ves este tema de la vida eterna? Ya vamos viendo que pudiéramos colocarlo en un matiz sencillo y pudiéramos irnos a lo profundo buscándole otro sentido que hasta ahora, Esther, lo que hemos hablado decimos que no es necesario porque es tan sencillo como para entenderlo un niño. Cuéntanos cómo tú ves esta visión de la vida eterna que nos presenta la lección de escuela sabática. Bueno, primero quiero decirle a Esther que su palabra no sonó raro. Simplemente si nos ponemos a explicar y buscar la teología, pues la simpleza del amor de Dios se vuelve compleja, absurda y no tenemos una respuesta y la respuesta es tan simple, es eso, y así lo entendimos todos, así que no te preocupes. Mira, yo escuchando a Esther, y le agradezco porque siempre tengo que hacerlo antes, agradecer la forma como Esther tiene Dios le ha dado la perspectiva distinta que te lleva a otro punto. Y me gusta escucharla, y te lo digo, que me gusta escucharte porque Dios te ha alimentado con esa perspectiva muy especial. Mira, para mí es simple la lección de esta semana, y mucho más allá, que es una lección de esta semana que viene desde la caída de Adán y Eva. Ya ese plan estaba eso. Entonces este es el plan, realmente recordarnos el plan de salvación tan simple. Dios en Él está la vida. Y yo me le quito como en el pasado. En Él está la vida. Y la palabra de Dios nos muestra su vida eterna, ¿vale? Que es donde estamos. Y tú tienes que tomar una decisión. Y me encanta siempre esa libertad que Dios nos da de que cada uno escoja. No hay nadie más respetuoso de la voluntad del ser humano y del universo entero como es Dios. Y siempre lo resaltaré. Amo, dice, porque aunque en Él está la vida y su palabra nos habla de la vida eterna, Él va a preguntarte, ¿qué quieres tú? ¿Te quieres ir? Y te lo respeta. ¿Por qué? Dice, o tenemos un nuevo nacimiento en esa palabra de vida, o lo rechazamos. Está en ti y en mí que lo haga. ¿A quién quieres ir? ¿Te quieres ir o te quieres quedar? Porque al final Él te dice, bueno, es que tu decisión va marcado, y terminamos, y yo hago un resumen, estoy haciendo un resumen de la lección, porque vamos a condenación y hablamos, ¿verdad? Si decides esto, pasará esto, no te desinforma. Dios te explica todo. En este caso, explica. Abrimos nuestros ojos y no está velado la información, porque hay muchas cosas que nos falta entender, que Dios no ha querido, Él sabrá. Pero en este caso dice, mira, si decides que yo soy el que soy,
tendrás un nuevo nacimiento, vas a obtener esto. Pero si decides los otros, porque es tu decisión, va a pasar esto. O sea que aquí nos falta información y la vida eterna está en la decisión. Es algo, como decía en esta semana, algo divino porque ya Jesús murió en la cruz. Vino a este mundo, se transformó 100% divino, 100% humano, pero también está una parte humana. Tiene aquí, ¿tú te quieres ir o te quieres quedar? ¿Qué piensas hacer? Y ahí es donde está toda la información para mí lo de esta semana. Mira, Juanfra, Piensa. ahorita que Esther y Leviel nos han hablado de la vida eterna, Dime. ¿verdad? ¿No te pone como ahora un contexto distinto? Porque la vida eterna versus ¿cuántos años piensas tú vivir? No, me quedan todavía. Bueno, más o menos, ¿cuánto tú crees? 80, 90 más. Hasta más. ¿Sabes Sí. tú, Juanfra? Juanfra, con ese estilo de vida. Sí. Bueno, Te da mucha confianza. el caso es que tú pones ahora en contexto la vida eterna versus el tiempo que vamos a estar aquí. Eso sí. Y entonces eso es un soplo. te pone a pensar, oye, esto es un galardón que nos está dando Dios con respecto a esto. Esto es la maravilla lo que nos está dando. Esto es oro puro lo que nos está dando Dios. ¿Y por qué a pesar de esta situación estamos todavía en esa vía, no? Y quiero Leviel, comentar algo con respecto a lo que tú dices. Es que sí es relativamente sencillo, porque lo vemos como niños, pero también hay otra particularidad en la hora de tomar la decisión, y nos los trae la lección de escuela sabática el día martes, en el hecho de creer y el nuevo nacimiento. Es que, como nos trae el versículo Romanos 8:16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso me llama mucho la atención, porque es un tema de fe, ¿verdad? De ver ese Salvador, pero es que Dios te ayuda aún un poquito más, porque es que tú tomas la decisión de creer como humano y luego Dios se encarga de ir alimentando esa fe. ¿Viste? O sea, hay un argumento, si nosotros empezamos a ver la fe como un elemento de solamente el hombre, de solamente el humano luchando día a día con sus ideas, no estamos entendiendo esa fe bíblica. ¿Qué opinas tú, Juanfra? No hay... Porque ve lo que nos trae. Nos trae Juan un yo soy, ¿sí? Un Dios presente, un Dios dador de vida eterna, ¿sí? Y nos presenta a nosotros como los dudones, ¿no? Los dudones. Pero después nos dice que aquella persona que decide, como nos dice Leviel, creer, Él nos da otro empujón más. Él nos da otro empujón más para ser llamados hijos de Dios. Y por eso Elena G. White también nos trae el espíritu que opera en la mente humana, como nos dijo Leviel, y la ilumina, crea fe en Dios. La fe es un don de Dios y a veces nosotros nos volvemos locos diciendo, primero tengo que hacer algo para que esa fe aparezca, ¿no? Como si dependiera de mí, ¿no? Es más fácil. La Biblia te dice que tranquilo, Dios está contigo, te da las herramientas necesarias. Simplemente pon tu disposición a funcionar. Quienes creen y aceptan al Hijo como el Mesías ya reciben la vida eterna, que eso es lo bueno. Es que es más fácil ganar la vida eterna que perderla. Es que Dios, como un regalo que te lo ha puesto a disposición, está diciendo, toma, es para ti, si es gratis, no tienes que hacer nada. Y nosotros, venga, darle vueltas, ay, no sé qué hacer seguro, muchacho, cógelo. Entonces, acepta el sacrificio de Jesús, agárrate a Dios como tu Salvador, y ya está, déjate hacer. Es tan fácil como eso. Pues no, aún así nos resistimos. ¿Sabes qué? Yo hice como una especie de ejercicio durante esta semana a raíz de la lección de escuela sabática y le pregunté a varias personas, ¿verdad?, si creían en Dios. Algunas personas no me interesaba lo que me dijeran que no. O sea, en el sentido de, para mi ejercicio o para mi experimento, quería evaluar era cómo es esa verdadera fe en las personas, ¿no? Y tú le preguntabas a las personas, ¿usted cree en Dios? Y los que me respondieron sí, luego venía la siguiente pregunta, ¿cuánto lees la Biblia? Me dice,
alguna que otra vez la he leído, me la han comentado. Y yo le digo, entonces, ¿cómo creemos? Y ahí viene la pregunta, ¿cómo podemos creer en la actualidad en un Dios sin leer la Biblia? Si justamente la Biblia es la que nos refleja el yo soy. Entonces, ahí yo empecé a entender algunas cosas y dije, a veces creemos y por eso pensamos que la fe la tenemos que alimentar nosotros, ¿verdad? Depende de nosotros y no la vemos como un don de Dios. ¿Por qué no la vemos como un don de Dios? Porque simplemente no lo conocemos. No podemos olvidar que la misma Biblia tiene una respuesta para eso. Dice en Romanos 10:17, cuando lo comentábamos lo busqué. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú tomas una decisión de seguir y creer, es que ahí es donde está el meollo del asunto, la dificultad. Digo, me la agarraste, Leviel. Cuando tú decides, entonces tienes que hacer todo lo posible para alcanzarlo. Pero es que ahí no estás solo, estás bajo el Espíritu Santo. Pero entonces si yo decido, el problema está en que yo decido creer, pero seguir igual. No hay una reconversión en mi vida y no hay una planificación de llegar a esa parte que es la vida eterna. Mira, el ser humano ha gastado en toda la historia de lo que sabemos del mundo, ha gastado mucho dinero, y hay gente que ha gastado mucho dinero por algo que se llama la eterna juventud, por algo, y actualmente en la rutina del skincare, bueno, ni te diga, incluyéndome, ¿no? Mi cremita, mi ácido, mi serum, perfecto. Ha gastado mucho dinero y hemos gastado mucho por ser eternamente joven, ¿no? O vivir, hay unos que se han puesto en algunos lugares para que vivir eternamente. Quieren la vida eterna y han comprado terrenos en Marte y bueno, pare de contar todas las cosas que hay. Y es tan fácil vivir eternamente cuando ese que murió en la cruz, que tenemos que ver, lo hizo por nosotros y seguirlo. Y ahí es donde constantemente esa decisión de seguirle, a quién te quieres ir, deberíamos preguntárnoslo todas las mañanas de nuestras vidas para saber cómo va a ser mi día a día y qué decisión realmente hemos tomado. Todo por eso él dice y recomienda a Elena G. de White que recordemos diariamente la cruz, la muerte de la cruz de Jesús, porque todos los días tenemos que decidir a quién vamos a seguir. Al hilo de eso, de la misma forma que dedicamos mucho tiempo al skincare, probablemente, también dedicamos mucho tiempo a rechazar las evidencias. Y es verdad que el ser humano se pasa muchísimo tiempo, esfuerzo e incluso estudio teológico en rechazar lo evidente. Y a veces hay cosas tan evidentes que resulta bochornoso que rechacemos esa evidencia. Y en esa línea también, recordemos algo, la revelación es gradual, ¿de acuerdo? Y no todos tenemos el mismo nivel, a lo mejor, ¿no?, de acercamiento a la revelación. Hay personas que han leído la Biblia, la han leído 40 veces y han hecho estudios bíblicos y probablemente no tienen una revelación, porque lo que han leído ha pasado por su cerebro, pero no se ha quedado y no les ha revelado al Padre. Es decir, la lectura está bien, evidentemente el conocimiento de la palabra también, pero el conocimiento por sí solo tampoco es fe. Y el conocimiento por sí solo tampoco te lleva a la vida eterna. ¿Cuánto tiempo dedicamos a rechazar lo evidente? El hecho de que estamos vivos, el hecho de que el mundo se mueve como se mueve, el libro de la revelación de la naturaleza. Hay personas que no saben leer, que no han sabido leer a lo largo de la historia y sin embargo han conocido a Dios, han conocido al Dios creador y confían en la redención. Por lo cual, evidentemente, tenemos todavía que ahondar un poco más en la lectura de la Biblia. Sí, claro, desde luego, pero aunque la teología puede ser absolutamente vacía y no llevarte a ninguna parte. Claro, es un tema a debatir, porque es que esencialmente no es el espíritu con el que lees la Biblia, como tú dices, así como existe ese espíritu de leer la naturaleza y determinar a Dios en cada cosa creada, es buscar a Dios precisamente en esa Biblia, porque el que busca a Dios en la palabra lo verá como se ve, como se vio a la serpiente para salvación, como se ve a Jesús para salvación. O sea, si buscas a Dios, ahora, si tú buscas a
el conocimiento teológico y qué quiso decir para yo poder debatir y poder decir y poder hacer y poder decirle que no, porque no estoy de acuerdo, porque en los años 1600, bla, bla, bla. No, ahí no vas a encontrar, no estás viendo realmente la cruz. No estás viendo realmente a Dios, que no estás viendo el yo soy, no estás viendo ese yo soy que Juan te quiere presentar. Entonces, ahí es donde entra ese rechazar esa fuente de vida. Usted podría estar rechazando la fuente de vida estando dentro de la iglesia, estando buscando quién es ese Dios para poder refutarlo. Usted está rechazando la fuente de vida. Por eso Mira, que no. Elena habla acerca, Elena de Guay dice, el conocimiento del poder, que está en la lección de esta semana, dice, el conocimiento del poder y la sabiduría de Dios y la conciencia de nuestra incapacidad para comprender su grandeza deben inspirarnos humildad y hemos de abrir su palabra con santo temor, como si compareciéramos ante él. O sea, con santo, todo aquel que va con espíritu de humildad, Dios abrirá el entendimiento. Entonces, ahí voy en la misma línea que Esther, diciendo, no se trata de ir y buscar y conocer solamente. Falta una llave adicional, que es ir sin ideas preconcebidas, sino con el temor y la humildad de Dios, y Dios velará en nuestras mentes, revelará en nuestra mente lo que tenga que revelar a cada uno para que oigamos el Espíritu Santo y tomemos una decisión. Y allí está la clave. Ir con el temor de Dios para ir con no solo leer la Biblia, sino también el oír. Entonces, esas cosas, creo que ahí nos está faltando, Esther. Esa parte, ir con humildad. Somos muy soberbios. Y en buscar y no ver lo que tú dices, lo leemos es para refutar y contrariar al mismo Dios. Juanfra, tú que empezaste como un policía malo hoy la lección de escuela sabática, ¿cómo ves ahora esto? Nos presentan a Jesús, ¿sí? Nos presentan que las dudas que tuvieron en aquella época y que podemos estar teniendo ahora, y nos muestran un modelo muy sencillo de fe, la lección de escuela sabática, y además nos dice que Dios nos da un empujón cuando decidimos estar con Él, ¿verdad? Y ahora nos plantea el tema de que existe un grupo que, a pesar de todo esto, de todo este hilo, pudiera estar rechazando la fuente de vida. Y ahora yo te pregunto, ¿es que acaso una vez que ya crees, no caes en este grupo de rechazar la fuente de vida? Una vez que ya estás en el camino, lees la palabra, interiorizas en tu vida que existe ese Dios, ese yo soy. Bueno, es que no vuelve a ocurrir esto de rechazar. Que va, aparecen las dudas, aparecen a veces los bajones de estado de ánimo, y a veces aparece el querer, ese desánimo de querer abandonar. Pero eso es normal, eso va a aparecer. Y no hay nada más que ver las vidas de los salmistas. Los salmos están llenos de lamentos, de quejas, de dudas, de planteamientos, de confrontar a Dios diciéndole, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y esto que me está pasando? Pero al final la diferencia está, a Dios no le asusta nada de eso. Si Dios no se asusta con... ¿Él está allí? Él nunca no nos abandona en nuestros pesares, en nuestros avatares, al contrario, nos acompaña. Él está continuamente diciendo, yo estoy aquí contigo. O sea, cuando piensas que no. Pero hay un punto que a veces no tenemos claro, porque no es el polo no es duda certeza, el polo es duda rigidez, duda dogmatismo, es decir, Jesús no nos quiere siempre con certezas, constantemente, con una fe rica, poderosa, siempre al frente de todo. Dios sabe que somos frágiles y que nos van a saltar a veces momentos de debilidad, somos débiles. El propio Jesús lo vivió con los más cercanos, cuando más necesitaba de ellos, y dijo, ni una hora habéis velado conmigo, no habéis estado conmigo ni cuando más os necesitaba. Y no te rechaza, no lo rechazó, al contrario, lo sigue mimando, nos sigue diciendo, tranquilo, yo estoy contigo.
El tema es que no está en que podamos dudar. Si Dios acepta nuestras dudas, si las dudas son una oportunidad, el tema es quedarnos en el stand-by, en la lucecita roja, ahí, sin darle. Es decir, Jesús nos quiere que dudemos para poder crecer. Es decir, no le importa que demos un pasito atrás si tomamos impulso hacia adelante. Es decir, ¿qué hacemos con las dudas? ¿Qué hacemos con los momentos malos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en la indecisión permanente y en la, no sé, permanentemente, es que me cuesta permanentemente, o decidimos, me cuesta, pero me pongo en tus manos, Señor? Los salmistas que se quejan, que se lamentan, que cuestionan a Dios, al final del Salmo siempre dicen: Señor, muchas gracias por tenerte. Gracias porque a pesar de lo mal que lo estoy pasando, yo sé que estás conmigo. O sea, qué buena la lección de escuela sabática del día de hoy, porque nos trae un yo soy, nos trae el tema de las dudas, el tema de que simplemente tenemos que ver a ese Jesús y que Dios nos da ese empujón. Pero también nos trae lo que nos acaba de comentar Juanfra, en el hecho de que puedes caer. Aquí lo importante es mantener la vista en Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque había un párrafo de Elena G. White que me llamó mucho la atención, se lo voy a compartir. Dice: cuando el corazón de los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad es vencido por la falta de fe, ¿ve? Lo importante es lo que viene ahora. Ya no hay límites para su progreso en malas acciones. Pocos son los que se dan cuenta al iniciar este peligroso viaje, hasta qué punto los guiará Satanás. O sea, es un tema de, como digo, la visión. Tú puedes caer, pero mantén tus ojos en Cristo. En el momento de desviar tu mirada, por eso es que lo de los blancos y los negros que habíamos dicho, en el momento que desviamos la mirada y caemos en los grises, no nos daremos cuenta que estamos iniciando ese peligroso viaje hacia la oscuridad. Yo quise ver esto porque dije, funciona con tan solo ver la serpiente, funciona con solo ver una vez a Cristo y ya estoy curado, ya estoy sanado para... No, es mantener los ojos en Cristo, es mantener esa relación con Cristo. Entonces, nos quedan pocos minutos para bajar al templo. Esther, ¿con qué te quedaste en esta lección? Ya yo dije con qué me quedé. Es todo un hilo perfecto la lección. Minutitos. Esther. Pues justo sigo a lo que acabas de decir, que yo también lo subrayé, ese texto que me llamó mucho la atención. En la lección del jueves hay dos frases significativas. Me quedo con ellas como reflexión, ¿de acuerdo? El rechazo de Jesucristo, la luz del mundo, nos deja expuestos a la duda y a las tentaciones del diablo. Significa pasar de la luz a las tinieblas. Una cosa es dudar, otra cosa es dudar de Jesús. Una cosa es dudar y tener dudas, claro, porque vivimos en un mundo en el que hay muchas cosas que no sabemos. Y otra cosa es que la duda te lleve al rechazo. Si la duda te lleva a intentar conectarte más, vamos por buen camino. Si la duda te lleva a rechazar a Jesús, estás iniciando el camino de las tinieblas, dice textualmente, ¿no? Y podemos corregirlo de lo que nos ha contado la lección. Si Jesús es la luz del mundo, tu camino debe ser de luz. Y debe ser un camino de luz para ti y de luz para los demás. Cuidado con aquellos que oscurecen los caminos, cuidado con aquellos que traen tinieblas, cuidado con aquellos que nos hacen dudar de la luz y buscar un camino más oscuro. Eviel, cuéntanos, ¿con qué te quedaste en esta lección? Voy a poner me encantó el final. Siempre el final es bueno. Dice: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Eso me conmovió y me partió el corazón. O sea, Él fue tratado como yo me merezco, a fin de que yo sea tratada como Él debería ser tratado. De verdad me quedo con esto. No tengo más nada, porque de verdad que me conmovió cuando lo leí. Me conmovió. Juanfra, antes de bajar al templo, ¿cierras tú? ¿Con qué te quedaste? ¿Sí te llevas algo, Juanfra? Sí, me llevó la grandeza que tiene Dios y el fijarse en nosotros, en que no somos merecedores de... Aquí todo
nos hemos equivocado, nos hemos extraviado, ¿no? ¿Merezco yo acaso la vida eterna? ¿Merezco yo la vida? Empezamos diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que Juanfran va camino de la muerte. Es que cualquiera de nosotros va camino de la desaparición, va camino de, vamos cuesta abajo. Y sin embargo, Jesús aparece en tu vida, en la mía, para decir, oye, ¿quieres seguir viviendo? Pues sí, esta es la propuesta. Bueno, vamos a bajar al templo ahora a escuchar a nuestro amigo Richard, que estará predicando el día de hoy. Le pedimos que no se aparten de la sintonía en YouTube y disfruten de este sermón que nos trae el día de hoy Richard.